Esto, amigos, realmente es el colmo del descaro. ¿Cuántas veces no escuchamos al panista Roberto Gil Suart explotar en contra de la reforma al Poder Judicial? El decir cómo es posible que el pueblo analfabeta vaya a votar para seleccionar a ministros y jueces, juzgadores. ¿Cuántas veces no lo escuchamos, amigos, con Ciro Gómez decir estas palabras? Pues, ¿qué creen? El señor se destapó con Ciro Gómez Leiva. Que hubiera muchos don Luis H. Álvarez. El miércoles que se publique la convocatoria, Ciro, me voy a presentar a la elección de ministro. Y voy a tocar la puerta del Senado de la República. Ministro de la Suprema Ministro Corte. de la Suprema Corte Sí, por voto el popular. día que se presente en la El convocatoria. 16 de octubre. Si se... Eso es lo que dice. Me voy a postular para que voten por mí. Y ojo con lo que dice Manuel Pedrero. Al momento solo hay dos abogados que han levantado la mano y han dicho, quiero ser ministro. El primero es el abogado César Gutiérrez Priego y el segundo es el panista Roberto Gil Suart. ¿Por quién de ellos dos votarías? Miren. Uno es corrupto, refiriéndose a Gil Suart. Vean, eso es lo que dice. Definitivamente por el doctor César Gutipri, ya que tiene tanta experiencia en el ramo judicial y además es un abogado del pueblo, mientras que el exmarido de la consejera del INE, Humphrey, ambos están contra el pueblo y de la Cuarta Transformación. Y recordemos cómo el panista despotricaba en contra de esta reforma. Y ahora resulta que sí va a votar, que sí quieren que voten por él, que se va a aventar a que el pueblo pueda apoyarlo. Incluso cuando le comenta a Ciro, Ciro le dice, ¿estás bromeando? Bueno, tiene cara que le pone de, ¿estás bromeando? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿O por qué dices esto? Y todavía Roberto le dice, es que es una farsa. Y Ciro se la contesta. Entonces, si es una farsa, ¿por qué vas a contender? ¿Por qué quieres que voten por ti? Así fue esto, amigos. un momento, una emoción de oposición, defendiendo ciertos derechos, pero también ciertos principios de la República. Lo que estamos discutiendo hay que ponerlo en blanco y negro, Ciro. Hay unas suspensiones que obligan al Consejo de la Judicatura Federal y esas suspensiones fueron burladas por una mayoría, una unanimidad del Consejo de la Judicatura. Es decir, el Consejo de la Judicatura, que según la ley orgánica se encarga de velar por la independencia y dice la ley, la legitimidad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, ha desacatado una suspensión de amparo. Y nos dicen, dice que no. y nos dicen que además no proceden los amparos. Que el consejero de la Judicatura diga que los amparos no proceden, el destinatario no califica si el amparo procede o no. Y además, en la circular que hoy conocemos del Consejo de la Judicatura dice que se derivan de las mesas de trabajo con las asociaciones de jueces y magistrados. Alguien aquí está mintiendo. Y yo, insisto, me solidarizo con los jueces y magistrados de este país y les apelo a que sigan en su lucha. Esto que está sucediendo es producto de un moche, sí, de un moche público, porque los consejeros de la Judicatura fueron extendidos en su mandato por un transitorio de la reforma constitucional hasta 2027. Hay un consejero, por ejemplo, ahorita te lo voy a referir, mi querido Ciro, un consejero cuya esposa lo acuso. Consejero Molina. Molina, su esposa trabaja en la ponencia de Yasmín Esquivel y gana 119,000 pesos y hablan de... Lo dijo ayer Germán Martínez. Lo dijo Germán Martínez y es un dato, ¿eh? Ahí está el consejero de la Judicatura, uno de los tantos que están abonando a la destrucción de la República por la vía del desacato a las resoluciones judiciales. Las suspensiones no son a contentillo. Hoy desacata el Consejo de la Judicatura, mañana un juez libera a un narco. Esa es la destrucción de la República. Yo sí lo que quiero decir una cosa. Para mí, estas ya son las reglas del juego. Esto es Consumatum est. Consumatum est. Yo escuché muchas veces decir que probablemente la señora Sheinbaum se iba a moderar, que le había encargado a un grupo sereno, razonable, la construcción de las leyes reglamentarias de esta reforma y que vamos a tener una moderación pragmática una vez puesta la banda. Eso no es cierto. Se va a publicar la próxima semana las leyes reglamentarias y muy probablemente se publique la convocatoria a la elección de ministros, jueces y magistrados. La próxima semana podría ser a la velocidad a la que A la están haciendo las velocidad. Y a cosas. mí me enseñaron en el PAN que frente a los tiranos no hay que arrodillarse, sino que hay que luchar. Para que no hubiera Manuel Bartlett, que hubiera muchos don Luis H. Álvarez. El miércoles que se publique la convocatoria, Ciro, me voy a presentar a la elección de ministro.
y voy a tocar la puerta del Senado de la República. Ministro de la Suprema Ministro de la Suprema Corte Sí, por voto el popular. día que se presente la El convocatoria. 16 de octubre, si se publica la O el convocatoria, 17 o el 18. Sí. voy a ser el primero que va a presentar sus papeles. A ver si estoy entendiendo. Vas a presentarte a la elección Me para voy a presentar a buscar la elección. ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sí, no solamente Roberto eso, Gil. sí. Lo podemos citar Por así, supuesto. 2 puntos Roberto Gil. Ante, A ver, otra vez, ante el entonces. espacio de colaboración el que tengo por muchos años con Ciro Gómez Leiva, una vez publicada la convocatoria para la elección de ministros, me presentaré. Vamos a defender la razón, la serenidad, la república. Yo sí le voy a decir a los mexicanos que esta reforma es una insensatez. Vamos a defender los derechos Y entonces, ¿para qué participa, Roberto? porque son las reglas del juego, Ciro. No nos podemos quedar en nuestra casa. Ya cambió todo. Los jueces y magistrados tienen pendiendo de un hilo su trabajo, su historia, su patrimonio, su estabilidad. ¿Cómo lo vamos a defender? Quien crea que extendiendo el paro van a entender, no, lo acaba de decir con todas sus letras el consejero de la Judicatura. Los amparos no me importan. Y es una No revolución. proceden los amparos. Es una revolución. Es una revolución, y en esa revolución hay una generación que se tiene que sacrificar. Y no esa solamente- generación es la de todos los jueces y magistrados y ministros, todos. Y es una generación no solamente de personas, sino de país. Fue la reforma que hicimos en 1994, que hizo el país. Mira, Ciro, no solamente es un propósito de evidenciar esta locura. Vamos a construir una agrupación política nacional. Porque los ineptos de Morena, cuando hicieron la reforma, prohibieron a los partidos a participar. Sí. Nada más que no se dieron cuenta de que hay otros sujetos electorales, que son las agrupaciones políticas. Para defender a los buenos jueces, si no queremos leñas bates y queremos jueces como de la Pesa, o jueces Gómez Fierro. como Gómez Fierro, O como tantos. o como tantos, Sí, tenemos que empezar a defender la razón. Y eso pasa por pelear. Sí. ¿Qué frases hemos escuchado esta mañana? Por un lado, del consejero Batis diciendo esto es una revolución y no proceden los amparos. Por el otro, a la jueza Fuentes diciendo, pues hoy volvemos a resolver si continuamos el paro. Y a Roberto Gil diciéndonos, no nos hagamos tontos, esto ya se consumó, esto está en marcha y el proyecto de la 4T, incluido el nuevo gobierno, es profundizar esta reforma. Y por lo mismo nos acaba de dar esta noticia Roberto Gil aquí, que cuando se publique la convocatoria, el miércoles quizá, o el jueves, el día que sea, tú te vas a postular para tratar de ser, o registrar, tratar de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Parece hasta una burla, amigos, para el pueblo de México. Y el propio Ciro lo sabe. Tenemos que esperar, amigos, cómo se va desenvolviendo esta situación. Pero créanme, ya leímos algunas declaraciones, algunos comentarios aquí en redes, en las redes de Manuel Pedrero, y todos dicen, todos por César, porque el otro es un corrupto por el otro, porque el otro simple y sencillamente no está a favor del pueblo y está en contra de la 4T. Y si está en contra de la 4T, pues obviamente está en contra del pueblo. La 4T Morena es lo que es con aliados gracias al pueblo de México. Y eso es algo que tienen muy, pero muy presente. Y por eso dicen que no van a defraudar. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informe y Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.